El estoicismo versus el objetivismo es magia del libre albedrío. Publicado en New Ideal, la revista del Instituto Ayn Rand, en septiembre de 1520-21. Escrito y leído por Aaron Smith. Tanto el estoicismo como la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo, pretenden ofrecer orientación sobre la búsqueda de valores y la conducta y mejora de nuestras vidas. Pero a diferencia del objetivismo, que defiende el libre albedrío, el estoicismo abraza una cosmovisión determinista que es incompatible con la guía moral. O eso sostengo en mi artículo La falsa promesa del estoicismo. Cita: para que una filosofía sea útil como guía, escribí, al menos debe reconocer que tenemos un control volitivo genuino sobre nuestras acciones y elecciones. Acciones y elecciones que marcan la diferencia en el lugar donde terminamos en la vida. Massimo Pigliucci, profesor de filosofía en el City College de Nueva York y una voz prominente en el movimiento estoicismo contemporáneo, no está de acuerdo. En su ensayo Batallas épicas en ética práctica, estoicismo versus objetivismo, Pigliucci insiste en una perspectiva sostenida por muchos filósofos y científicos de hoy, a saber, que rechazar el determinismo como lo hace el objetivismo equivale a creer en la magia. Considere que el argumento de Pigliucci para esta posición es la magia del libre albedrío. El determinismo, escribe, en su definición más simple y amplia, significa que todas las cosas suceden como resultado de causa y efecto, o porque hay leyes de la naturaleza. Si aceptas que el cosmos funciona por causa y efecto, entonces tu actitud sobre el libre albedrío de la volición humana puede caer en una de dos categorías: A, crees que no existe la volición, es una ilusión, incompatibilismo determinista. O B, crees que la volición es solo otro aspecto del comportamiento legal de las cosas en el universo, incluidos los seres humanos. Si no te gusta ninguna de las dos posturas anteriores sobre la volición, entonces tu única opción restante es rechazar la premisa del determinismo y reclamar un estatus especial para el libre albedrío humano. Incompatibilismo menopáusico. Los estoicos, como la mayoría de los filósofos contemporáneos, eligieron la opción B. Smith aparentemente quiere algo como C, que, según lo que sabemos de cómo funciona el mundo, equivale a creer en la magia, al igual que muchas personas religiosas. Se llama libre albedrío contracausal, porque la noción es que de alguna manera, pero ¿cómo la voluntad humana puede trascender las leyes de la física y la biología? Observe que el argumento de Pigliucci se basa en equiparar el determinismo con la causa y el efecto y la legalidad científica. Esta ecuación, por supuesto, no es exclusiva de Pigliucci. Daniel Dennett, uno de los filósofos más influyentes en el debate contemporáneo sobre el libre albedrío, caracteriza el determinismo de manera similar como la idea de que cada evento tiene una causa, que tiene una causa, que tiene una causa en una cadena causal que se remonta al Big Bang, si se quiere, y que no hay eventos sin causas. Eventos indeterminados. Esta ecuación, que como veremos, el objetivismo rechaza, lleva a Pigliucci a enmarcar estrechamente nuestras opciones teóricas como una u otra, aceptar la universalidad de causa y efecto y la legalidad científica y, por lo tanto, el determinismo, descartando el libre albedrío como una ilusión o una acción determinista o dos. Aceptar el libre albedrío y por lo tanto rechazar la universalidad de causa y efecto en las leyes de la naturaleza, y, determinismo. Dado que el objetivismo rechaza abiertamente el determinismo, Pigliucci asume que el objetivismo debe respaldar una teoría no causal o procausal del libre albedrío, pero no lo hace. La volición, de acuerdo con el objetivismo, es a la vez causal, sin necesidad de magia, y libre, no determinista. Quizás la razón por la que Pigliucci se equivoca con Rand es que la visión objetivista del libre albedrío y la causalidad no se ajusta a las alternativas que él y otros consideran contendientes viables. Para estar en posición de evaluar el relato del libre albedrío del objetivismo, uno necesitaría considerar lo que Rand escribió o respaldó sobre el tema y tratar de entenderlo, especialmente porque la opinión de Rand ofrece una alternativa a las previstas por Pigliucci y Rand sobre el libre albedrío y la causalidad. Considere solo algunos aspectos de la cuenta de Rand. Según el objetivismo, la causalidad, o causa y efecto,
no es un principio que relaciona los eventos antecedentes con sus consecuencias necesarias, el determinismo, sino uno que relaciona la identidad de una entidad, lo que es, con sus acciones, lo que hace. El objetivismo lo sostiene, dado que cada entidad tiene una identidad específica constituida por su conjunto específico de características, solo puede realizar aquellas acciones que tiene la capacidad de realizar. No puede actuar al margen o en contradicción con su naturaleza. Como tal, no puede haber acciones sin causa ni milagros. Ahí va cualquier cosa. El objetivismo contracausal acepta la universalidad de causa y efecto, pero enfatiza que el principio de causa y efecto por sí mismo no legisla que todas las relaciones de causa y efecto sean deterministas, de modo que un y solo un resultado es posible y de hecho necesario por un conjunto dado de circunstancias antecedentes. El principio de causalidad tampoco nos dice que acciones específicas puede tomar una entidad en un contexto dado. Solo nos dice que una entidad debe actuar de acuerdo con su naturaleza. No puede actuar en contradicción con ella. Las preguntas sobre qué acciones específicas son capaces de realizar las entidades deben resolverse con referencia a los hechos observados sobre el comportamiento de las entidades relevantes. Y cuando se trata de la voluntad humana, el lugar adecuado para comenzar es con los datos de la introspección, i.e., con lo que podemos observar directamente de las operaciones de nuestra propia conciencia. Lo que observamos de este modo es que poseemos un cierto tipo de control sobre nuestra conciencia. Este control observado, este poder causal para iniciar y dirigir la acción, es lo que Rand llama libre albedrío. Como dice Rand, lo que está fundamental y directamente bajo nuestro control es el proceso de pensamiento. Pensar es un acto de elección. La razón no funciona automáticamente, pensar no es un proceso mecánico. Las conexiones de la lógica no se hacen por instinto. La función de su estómago, pulmones o corazón es automática. La función de tu mente no está en ninguna hora y tema de tu vida. Eres libre de pensar o evadir ese esfuerzo. Decir que tenemos libre albedrío en el objetivismo es decir que la razón opera por elección. Puedes elegir pensar, ejercitar tus facultades cognitivas, buscar saber, clasificar, alcanzar una comprensión más amplia y profunda. O puede permitir que su mente se desvíe, dejándola deslizarse en piloto automático, guiada solo por estímulos, emociones y asociaciones no dirigidas. O puedes optar por distraer deliberadamente tu mente, negarte a saber, fingir que los hechos son diferentes de lo que son, alejando tu mente del objetivo de la conciencia, subvirtiendo así su funcionamiento. También puede darse cuenta clara o débilmente de que está desenfocado y elegir ejercer el esfuerzo que requiere un estado de conciencia dirigido a un objetivo, un esfuerzo que la naturaleza no te obliga a hacer ni a sostener. Contrariamente a las suposiciones de Pigliucci, la visión objetivista del libre albedrío no es que la abolición trascienda mágicamente la identidad y la causalidad, como tradicionalmente se supone que es la abolición de Dios. Más bien, el objetivismo sostiene que la abolición es una forma de causalidad. Las acciones libres, según la teoría de Rand, no son causadas por eventos antecedentes como lo tendría el determinismo, sino por el actor que elige iniciar la acción. Fundamentalmente, la acción cognitiva. Decir que un proceso de pensamiento es causado por el actor no significa solo que es causado por factores que son internos al actor en lugar de externos, como dirían muchos deterministas. Significa que el actor posee la capacidad de iniciar la acción y eligió ejercer esa capacidad. Si el marco determinista que tantos filósofos y personas con mentalidad científica aceptan hoy en día no permite esta forma de causalidad directamente observable, entonces ese marco debería revisarse. Las alternativas, descartando el hecho observado de la elección como una ilusión, el incompatibilismo determinista, o reescribirlo para que se ajuste a la teoría predominante como relatos compatibilistas de la abolición, como el intento de Pigliucci, no es científico. El relato compatibilista de la abolición de Pigliucci. Pigliucci, como alguien que ofrece consejos sobre cómo vivir y qué valorar, parece querer mantener una noción genuina de libre albedrío, presumiblemente porque se da cuenta de que el albedrío moral es imposible sin él. Nuestras decisiones son el resultado de causas externas, opiniones de otras personas, eventos, etc. Combinado con causas internas,
nuestro carácter, juicios considerados, etc. Los seres humanos no son receptores pasivos de influencias externas, somos parte integral de cómo funciona el universo. Y lo intrigante es que la volición, como causa interna, puede actuar sobre sí misma de manera recursiva. Una forma elegante de decir que podemos reflexionar sobre nuestros propios juicios y cambiarlos. Y cuanto más nos involucramos en pasos cognitivos y conductuales, más cambiamos nuestra causalidad interna. Si nuestros cambios van en la dirección correcta, nos convertimos en mejores personas. El objetivo de la práctica estoica. Esto es lo más parecido a citar el libre albedrío en un universo gobernado por leyes y relaciones de causa y efecto. Resumiendo esta perspectiva más adelante en el ensayo, escribe, nada es realmente nuestro excepto los juicios considerados a los que llegamos. Esos son aquellos sobre la base de los cuales debemos ser considerados como seres humanos dignos o indignos. Y por suerte para nosotros, esos están bajo nuestro control, lo que significa que el objetivo de vivir una vida que valga la pena vivir también está bajo nuestro control. Pero cuando Pigliucci dice que nuestros juicios considerados están bajo nuestro control y que podemos reflexionar sobre nuestros propios juicios y cambiarlos, la pregunta esencial es, ¿son ambas alternativas considerar o no considerar, reflexionar o no reflexionar? ¿Pensar o no pensar? ¿Está en nuestro poder elegir dadas las circunstancias? ¿O nuestro acto de reflexionar o no reflexionar es necesario por eventos antecedentes? Si tomamos en serio el determinismo, entonces si nos convertimos en una persona mejor o peor, hoy o mañana, no está en nuestro poder elegir. Se determinó para nosotros mucho antes de que naciéramos. En su libro El estoicismo y el arte de la felicidad, el compañero estoico moderno Donald Robertson presenta la posición estoica sobre el determinismo con mayor precisión como la idea de que absolutamente todo en la vida necesariamente sucede como sucede. Tus propios pensamientos y acciones son necesarios como parte de toda la cadena de causas que forma el universo. De modo que incluso si hay cosas en la vida que parecen requerir un gran esfuerzo de nuestra parte para lograrlo, hagamos o no el esfuerzo, se desvanece junto con el resultado. Lo que suceda a continuación dependerá en parte de lo que elijas hacer a continuación, porque eres un engranaje pequeño pero esencial en la vasta maquinaria del universo. Sin embargo, sus elecciones en sí mismas son las consecuencias de una cadena masiva de causalidad que se puso en movimiento innumerables miles de millones de años antes de que nacieran al comienzo del universo. El punto esencial aquí es que para un engranaje cuyo pensamiento y acción son necesarios por factores fuera de su control, una filosofía de vida es inútil. Es solo porque tenemos libre albedrío que necesitamos y podemos hacer uso de una perspectiva filosófica para guiar nuestras elecciones hacia una visión de lo que nuestras vidas y carácter podrían y deberían ser. Si buscas una perspectiva filosófica de la vida, según la cual realmente hay cosas que dependen de ti, que enfrentes alternativas genuinas de modo que si tomas las decisiones correctas, puedas convertirte en una mejor persona y vivir una vida mejor. Necesitas una filosofía que abrace el libre albedrío, no una que te dé la ilusión de libertad mientras insistes en una cosmovisión que la niega.